con Microsoft y con Arrow en este webinar. Yo me presento, soy José Manuel Insausti, pertenezco al equipo de sistemas de Talio y vamos a ver un poco lo que es el aumento de la productividad con Microsoft 365 y Copilot, ¿no? Estamos muy acostumbrados últimamente a oír todas las novedades que hay sobre la IA, la importancia de la IA y el empuje que va a tener la IA. Y sin embargo, muchas veces nos cuesta ver cómo nos acercamos a ella en el día a día, cómo podemos aumentar la productividad, cómo podemos usarla para nuestros propios intereses y el de nuestras organizaciones. A veces nos cuesta bajar las soluciones a tierra. Hoy contamos con un experto que es Paco Fernández de Arrow sobre Copilot, que nos va a hacer la demostración y vamos a ir viendo cómo afronta Microsoft la solución por medio de Copilot y cómo lo va integrando en todas sus herramientas. Así que, Paco. Muchas gracias, José Manuel, y muchas gracias también a todos por sacar un ratito para poder comentar sobre la importancia de la seguridad junto con Copilot, de la inteligencia artificial. Al final del evento hemos dejado un ratito para que podáis hacer preguntas, pero igualmente si queréis ir poniéndolas en la parte de preguntas y respuestas, y cuando terminamos el evento vamos respondiendo preguntas que puedan haber, ¿vale? Entonces, vamos a pasar con ello. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en la agenda? Vamos a ver un poquito lo que es el concepto de Zero Trust, cómo se enlaza esa parte de Microsoft 365 con la parte de Defender, y luego pues os vamos a enseñar una demo de Copilot de cómo se puede utilizar en el día a día la inteligencia artificial. Vamos a empezar por el principio, por el concepto de Zero Trust. No quiero que os agobiéis con esta diapositiva, porque sé que puede ser un poco agobiante de primeras, pero esta diapositiva la pongo sobre todo para que entendáis que muchos de vosotros estáis en esta esquina superior derecha. ¿Por qué? Porque ya simplemente tenéis un paquete de Office contratado con Microsoft. Entonces, quiero que veáis toda la infraestructura y todo lo que tiene montado por detrás Microsoft en cuanto a seguridad y todo lo que se puede llegar a hacer. Esta slide está muy bien porque además, según te vas poniendo encima de cada apartado, os puede llevar a un enlace directo de Microsoft para que vayáis conociendo estos conceptos en cuanto a seguridad. ¿Vale? Hay algunos que lo siento porque la diapositiva la sigo teniendo con el nombre antiguo, con el Azure Active Directory, pero este ya es el Entra ID, ¿vale? Pero creo que es una muy buena diapositiva para que entendáis que partiendo de un paquete de Office que ya tenéis, y si además ese paquete de Office incluye seguridad, todo lo que os puede ir incluyendo, y para que veáis todo el recorrido, tanto de lo que es el modelo en la nube, junto con entornos híbridos, con cosas que podéis tener on-prem físicas todavía, ¿vale? Entonces creo que este es un buen punto de partida. No voy a profundizar mucho en cada solución porque si no, creerme que nos faltaría tiempo, o sea, en una hora no daría tiempo a explicar todas las soluciones que tiene absolutamente Microsoft, pero creo que esta es una foto muy buena, como os digo, para que sepáis que partimos de esta parte a la derecha, la gran mayoría, porque ya tenemos un paquete de Office, y si ese paquete de Office nos incluye lo que es la parte de seguridad, pues ya empezamos a tener lo que es el recorrido natural para proteger todo el puesto de trabajo en cuanto a un usuario, ¿vale? ¿Por qué es tan importante este concepto de Zero Trust? Porque al final, ¿qué es lo que vamos a proteger? Vamos a proteger las identidades, los dispositivos, los datos de la organización, las propias aplicaciones, todo lo que haya a nivel infraestructura y, por último, pero no menos importante, las conexiones a través de Internet. A todo esto, al final, veréis que Microsoft lo que ha hecho simplemente ha sido a todo este concepto de Zero Trust sumarle, es decir, ponerle una capa extra, sumarle lo que es la inteligencia artificial. Por eso es tan importante la seguridad junto con la inteligencia artificial. En mi cabeza no entra o no concibe que se hable de la inteligencia artificial sin previamente haber pasado por la seguridad, porque eso es lo que luego va a marcar que cuando se le pregunte a Copilot, a la inteligencia artificial, dé mejores respuestas. Esto lo vamos a ir desarrollando durante la sesión, pero igualmente si tenéis dudas podéis ir preguntando, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer este concepto de Zero Trust? De una forma sencilla. Las identidades, ¿cómo lo vamos a proteger? Con el multifactor. Los dispositivos con Intune. Todo lo que es datos, aplicaciones, infraestructura, se va a utilizar toda la parte de Defender también. Y para las conexiones. Entonces, al final, es un concepto que, como veis, aglutina todo el puesto de trabajo desde el principio hasta el final de un usuario. Es decir, desde que se conecta hasta dónde accede. ¿Vale? ¿Y por qué se ha posicionado Microsoft tan fuerte en esto? Hasta los propios cuadrantes de Gartner ya aparece. Microsoft ha hecho una inversión muy grande en cuanto a seguridad. De hecho, ahora os lo mostraré.
en los últimos 5 años ha hecho una inversión de 5 billones con B y los próximos 5 años va a volver a hacer una inversión todavía más grande en cuanto a seguridad de otros 20 billones. Eso al final que hace que en todos los cuadrantes de Gartner se esté posicionando como un líder en cuanto a seguridad. Esto antiguamente a Microsoft le costaba mucho. De hecho, antiguamente los cuadrantes de Gartner era raro ver a Microsoft en las primeras posiciones. Pero si os fijáis, ya ha adelantado a algunos líderes de seguridad, como podían ser IBM, Splunk, ya les ha adelantado. ¿Por qué? Porque al final esto ha sido un tema de inversión que ha hecho Microsoft para potenciar toda esta parte. Entonces, aquí es lo que os decía, como podéis ver, esto no es una apuesta de un día que Microsoft diga voy a apostar por seguridad y me olvido. No, la seguridad es una cosa continua en donde se tiene que ir haciendo esa inversión de forma continuada para ir sacando de seguridad, para evitar cualquier tipo de ataque en este concepto. ¿En qué se traduce esto? Pues que prácticamente el 80% de las empresas SMB o PYME, que es básicamente lo que más tenemos aquí en España además, van a aumentar ese gasto en lo que es en cuanto a ciberseguridad porque están empezando a entender que la ciberseguridad es tan importante como cuando luego hablamos de la inteligencia artificial. Por eso os decía que en mi cabeza no entra que se hable de inteligencia artificial y no de seguridad, porque creedme que van de la mano y tienen que ir de la mano. Luego ya se están haciendo estudios donde se está viendo que para el 94% de las empresas a nivel PYME la ciberseguridad es crítica para su negocio, que incluso menos del 30% de esas pymes no manejan la seguridad ellos mismos, sino que tienen un tercero y que además luego todo esto se va a incrementar por la inteligencia artificial. También os comparto aquí lo mismo, pero puesto de otra manera. ¿Esto en qué se traduce? Que una de cada 3 empresas a nivel PYME o SMB van a poder sufrir un ataque si no están preparadas. Entonces, esto es crítico porque, fijaos, esto es una de 3. Incluso si ya no vamos a empresas más grandes a un nivel enterprise, es prácticamente la misma cifra. Es una de cada 3 empresas básicamente va a sufrir un ataque. ¿Por qué pueden sufrir un ataque, un ciberataque? Porque previamente no están preparados. Entonces, por eso es esta importancia de la seguridad. ¿Y por qué es tan importante? Porque los ataques pueden variar mucho. Puede haber ataques de poca cantidad, y entenderme cuando digo poca cantidad, por ejemplo, ataques de 250.000 euros, yo he visto ataques hasta 7 millones de euros. Entonces, por eso la seguridad es tan importante. También os comparto aquí, que creo que es bastante interesante, un blog que ha sacado el propio Microsoft con los 7 nuevos tips a los que se enfrentan sobre todo las pymes en cuanto a posibles ataques. Esto también aplica para nivel enterprise, es decir, empresas grandes pueden sufrir el mismo tipo de ataque. Entonces, creo que estos enlaces están muy bien y os los compartimos para que los podáis echar un vistazo y sobre todo que podáis implementar dentro de vuestras organizaciones aquellas medidas de seguridad que sean necesarias. Vamos a pasar ya a lo que es la parte de Microsoft 365 y Microsoft Defender. Entonces, ¿qué es lo que no pasaba antiguamente en el puesto de trabajo? Que cada cosa de lo que os he explicado antes, las identidades, los dispositivos, esa parte de productividad, colaboración, la protección de la información, todo eso se tenía que hacer con diferentes fabricantes. ¿Qué hizo ya Microsoft desde hace un par de años? Oye, voy a sacar una solución que me cubra todo el puesto de trabajo del usuario, desde el principio hasta el final. ¿Eso en qué se va a traducir? En un ahorro en costes, ¿vale? Porque esto es una foto de lo que suele pasar y sigue pasando, que si se contrata todo esto por separado, que os estoy diciendo, de media, los usuarios, hay un coste mensual de $45 por usuario, de media al mes. Sin embargo, ya hay soluciones como la Microsoft 365 Business Premium, que ya es un precio cerrado y que cubre todo el puesto de trabajo y os incluye todo eso que se va contratando por diferentes vías. Entonces, fijaos que es también no solamente una forma de que la persona pueda trabajar mejor, es que además se puede ahorrar en costes en este sentido. Entonces, ¿por qué una Business Premium y no una empresa básica, una empresa estándar y me voy a una empresa Premium? Porque la empresa Premium es la primera que incluye ese paquete de seguridad. Si os dais cuenta en esta imagen, la Business básica, la Business estándar no incluyen lo que es la parte de seguridad. Entonces, ¿qué nos incluye esta parte de seguridad? Pues nos va a incluir desde primero lo que es el Intune.
El Intune es principalmente para proteger dispositivos del usuario. Aquí hay dos formas de proteger el dispositivo. Se puede hacer a través del MDM, que es proteger el propio dispositivo, es decir, la empresa le da un móvil al empleado y ese móvil como tal se protege. O, oye, la empresa a lo mejor no le puede poner un móvil al empleado, pero en el móvil personal del empleado tiene aplicaciones que son de la empresa, que es la parte del MAM. El MAM es en mi teléfono personal yo poder tener mis aplicaciones personales, otras aplicaciones que son de la empresa y las aplicaciones que son de la empresa tenerlas protegidas, ¿vale? Entonces, para que veáis que no nos quedamos solamente en el dispositivo, que si hay un usuario que a lo mejor no tiene un dispositivo y tiene uno de uso personal, en ese de uso personal, si tiene una aplicación que sea de la organización, se le puede proteger solamente lo que es la aplicación. ¿Qué más nos va a incluir? Lo que es el Azure Information Protection. Esto creo que es importante para poder aplicar políticas de DLP. El DLP es el Data Loss Prevention. El Data Loss Prevention es evitar fugas de información, como pueden ser números de cuenta bancario, por correo electrónico o otro tipo de serie de datos que no queréis que salgan de la organización. Entonces, esto es muy importante. Imaginaos lo crítico que puede ser que salga de vuestra organización un número de cuenta bancario vuestro. Pues eso es, para mí es súper crítico. Entonces, hay que aplicar muy bien toda esta parte de la Azure Information Protection y saber detectar muy bien cuál es la información sensible que no puede salir de vuestra organización para tenerla bien protegida. ¿En qué se va a profundizar luego más esto? En lo que es el acceso condicional. Que esto es lo que os digo, que ya no se llama Azure Active Directory, ahora se llama Entra ID. Al final el acceso condicional, esto ya lo estamos utilizando desde hace una temporada, ahora se ha reforzado mucho. De hecho, os pasará que casi todos tenemos que utilizar lo que es el multifactor, el MFA, para poder entrar en una página web o en una aplicación. Estas son medidas seguras. Creerme que el 99% de los ataques se podrían parar simplemente con que estuviera activado el MFA en el usuario. Esto es crítico y todos los usuarios de la organización deben de tener activado el multifactor. Porque ya os digo que el 99% de los ataques se pueden parar solamente con el multifactor. Fijaos lo crítico que es esto. Y a día de hoy me sigo encontrando organizaciones que no todos los usuarios tienen activado el MFA y para mí es algo crítico, ¿vale? El MFA se puede hacer de diferentes maneras. Se puede utilizar una aplicación como es el Microsoft Authenticator, se puede utilizar también la de Google Authenticator, se pueden utilizar otros métodos como puede ser Windows Hello, tokens, que es esta parte de aquí que se pone de FIDO. Estos son tokens, es simplemente como un puerto USB que se conecta al portátil y ya te da ese acceso. O se puede utilizar, si el portátil lo tiene, lo que es la huella biométrica para que siempre que tengas que entrar a un sitio tengas que poner la huella biométrica, ¿vale? Entonces, fijaos que hay diferentes formas de poder tener activado el multifactor y por eso creo que es crítico y es necesario. ¿Qué más nos va a dar la Business Premium? Y esto creo que es una ventaja. Da lo que es la parte de Windows Virtual Desktop. ¿Esto realmente qué es? El que yo con una licencia de Business Premium puedo teletrabajar desde cualquier sitio a través de lo que son los escritorios virtuales. ¿Eso qué quiere decir? A mí me pasa. Yo hoy, por ejemplo, estoy aquí en Madrid, mañana puedo estar en Barcelona, al día siguiente a lo mejor estoy viajando fuera de España, pero yo con mi portátil siempre me puedo conectar y tengo acceso a toda la información de mi organización. Entonces, al final, eso me ayuda a poder estar conectado desde cualquier sitio a lo que es la información de mi empresa. Y por último, pero por ello no menos importante, lo que es toda la parte del antivirus. Cuando hablamos de toda la parte del antivirus es para proteger ya todo, es decir, ya incluye hasta el propio antivirus, que esto era una cosa que antiguamente la licencia no lo incluía. Ahora ya también lo incluye y vale para todos los sistemas operativos, ya sea Windows, Linux, MacOS, perdón, Android, iOS, en dispositivos móviles. Si estamos hablando de Virtual Desktop para virtualizar en la parte de Windows 365 y Azure Virtual Desktop. Entonces, ahora ya la licencia sí que cubre todo el puesto de trabajo del usuario, porque ya no solamente se le va protegiendo los accesos, sino que además te da esa parte de antivirus y de poder analizar posibles ataques que se puedan recibir. Entonces, al final, como veis, es la licencia más completa. Ahora, ¿qué os puede pasar? Porque esto creo que también es algo que puede pasar. Oye, Paco, ¿y cómo puedo mejorar en cuanto a seguridad dependiendo de la licencia que yo tengo?
Pues aquí os tengo preparado un cuadro para que veáis que siempre se puede mejorar en cuanto a seguridad. Incluso si tenemos una Business Premium, sí, con una Business Premium podríamos mejorar en seguridad. También, esto siempre lo explico, lo bueno que tiene Microsoft es que se puede hacer como un traje a medida, es decir, tú puedes tener a unos usuarios con una Business Premium, por ejemplo, usuarios, y no por desprestigiar ningún puesto de trabajo, pero para que veáis cómo podemos segmentar dentro de la organización. Por ejemplo, usuarios que son administrativos, le podemos poner una Business Premium porque manejan información sensible y para tenerlos securizados, y altos directivos de la organización, pues ya podemos estar hablando de una Microsoft 365 E3 o Microsoft 365 E5. ¿Por qué? Porque son licencias que te dan más seguridad, ¿vale? Entonces es una forma siempre de que podáis ver cómo podemos siempre mejorar en seguridad. Y da igual qué licencia tengamos, simplemente una licencia de correo o un paquete de Office, cómo podemos mejorar en cuanto a seguridad. ¿Cómo podemos traducir esto? Si, por ejemplo, tenemos una empresa estándar y queremos mejorar en cuanto a seguridad, ¿cómo podríamos hacerlo? Si lo quiero tener un poquito bien, por así decirlo, se puede contratar lo que es el Defender for Office Plan 1. ¿Qué va a hacer el Defender for Office Plan 1? Proteger el correo, ¿vale? Si lo quiero tener ya un poquito mejor, ¿qué tendría que hacer? Tendría que contratar un Defender for Office Plan 1 junto con la licencia Defender for Business. Entonces, aparte de proteger el correo, ya te deja proteger los dispositivos del usuario. Y si ya se quiere tener en vez, que sería lo mejor, ¿vale? Sería hacer ya un upgrade desde una Business estándar a una Business Premium. ¿Por qué? Porque ya es la licencia que es superior y que te va a dar esa capita extra, que es esta capita de aquí abajo, que como veis, pues en la parte de Better con una Business estándar y un Defender for Office Plan 1 y un Defender for Business, no lo va a incluir, ¿vale? Entonces, fijaos cómo se puede ir siempre mejorando en seguridad. Esta slide es lo mismo que os acabo de explicar, pero explicado en letra, por así decirlo, pero para que lo entendáis de otra forma. Si quiero mejorar la seguridad de una business estándar, le meto un Defender for Office, entonces ya tengo una protección avanzada nativa en el correo, en el SharePoint, en el OneDrive, en el Teams. Si lo quiero tener algo mejor, si le meto el Defender for Business y además le meto el Defender for Business, lo que se tiene es una protección avanzada a nivel dispositivo, no solamente a nivel de correo. Y si ya lo quiero tener todavía mejor, lo que os comentaba, eso ya tendríamos que pasarnos a una Business Premium para ya tener todo cubierto del usuario desde el principio hasta el final, como hemos visto. Vamos a pasar a la parte de Copilot de la demo. Perdonad que vaya un pelín así un poco rápido, pero es que quiero dejar un poquito más de tiempo para la demo y así poder enseñarlo mejor. Antes de pasar a la demo, os voy a dar unos tips o unas cositas que tenéis que saber en cuanto a Copilot, ¿vale? Copilot, esto me lo preguntan mucho. Paco, ¿cuántos Copilots hay? Ni siquiera yo lo sé. O sea, si os soy sincero, ¿por qué? Porque Microsoft va a seguir sacando Copilot. Es verdad que en esta sesión yo os voy a hablar mucho de qué es el Copilot para Model World, para el puesto de trabajo. ¿Dónde vamos a tener este Copilot? En las herramientas colaborativas y las aplicaciones que son de Microsoft. Es decir, lo vamos a tener en el Teams, lo vamos a tener en el Word, en el Excel, en el PowerPoint, en el correo, en el OneNote, en el Whiteboard, que es la pizarra también, en String. Todo esto, porque ahora lo que os vamos a comentar es de la Microsoft 365 Copilot, para la parte de Model World. Pero quiero que entendáis que Microsoft va a ir sacando un Copilot para todo. De hecho, ya ha sacado unos cuantos Copilot. ¿Qué Copilot ha sacado ya a día de hoy Microsoft? De la parte de Business Application ya ha sacado el Copilot for Sales, por ejemplo. Claro, si no tienes un Dynamics 365, el apartado de Sales, de ventas, no te va a funcionar ese Copilot. En el resto, todavía no lo ha sacado Microsoft y lo tiene que sacar. ¿Esto qué quiere decir? Lo que os decía, Microsoft va a seguir sacando Copilot. Para desarrolladores, la parte de Power Platform todavía no la ha terminado de sacar Microsoft, es algo que está terminando de hacer. La que sí ha sacado ya es la de GitHub Copilot, que es para los desarrolladores de código y demás, que les viene muy bien. Fijaos, para un desarrollador de código, poder apoyarse en la inteligencia artificial en su trabajo, más que nada porque yo veo cuando trabajan los desarrolladores de código que eso me parece un trabajazo increíble. Redactar el código es súper complicado y la inteligencia artificial prácticamente les da el código hecho. Entonces, el tiempo que ganan es brutal.
En los sistemas operativos ya está vendiendo y ya se venden ordenadores que te incluyen lo que es Copilot. De hecho, no sé si ya habéis visto en alguna tienda que te ponen, te vendo el ordenador que te incluye Copilot. Claro, te incluye Copilot en lo que es el navegador de ese ordenador, ¿vale? Luego, va a sacar Microsoft también un Copilot de seguridad. Este todavía a día de hoy no está, este tiene que salir. En los buscadores, este, por ejemplo, sí que está ya. Es decir, nosotros cuando entramos ahora mismo en un buscador de Internet cualquiera, ya tenemos disponible Copilot para poder hacer búsquedas y que nos ayude en cosas que estamos buscando. Y, por último, toda la parte que es de Data AI, que ya esto ya está la parte de Fabric para lo que es la parte de análisis de datos y luego toda la parte de Azure OpenAI también para toda esta parte de inteligencia artificial y con los Copilot. Entonces, si os fijáis, esto es una tarta, por así decirlo, y Microsoft esto lo va a seguir ampliando poco a poco. A día de hoy, esto es lo que tiene Microsoft en su roadmap. Lo que os digo, no, a día de hoy no están todos los Copilot, esto poco a poco Microsoft lo irá sacando. De hecho, por poneros un contexto, la semana el 3 de este mes, el día 3 de este mes, de marzo, anunció Microsoft un Copilot muy concreto que se llama Dragon Copilot, que ese Dragon Copilot es sobre todo para hospitales. Va a ayudar a los médicos y a las enfermeras a que cuando hablan con un paciente, todo eso se registra a través de la inteligencia artificial y ya directamente se vuelque en el informe del paciente. Claro, pensar para un médico o una enfermera, eso es increíble, porque lo que más tiempo tardan ellos luego es en poner todo a nivel administrativo de todo lo que han ido hablando con el paciente. Si ya la inteligencia artificial lo escucha y lo vuelca en en la ficha del cliente del paciente, el tiempo que se gana es brutal. Pensar que todo esto de inteligencia artificial, yo siempre lo voy a resumir en ganamos tiempo en productividad. Para eso es. La inteligencia artificial no es para que trabaje por mí. La inteligencia artificial me va a facilitar la información que yo puedo tardar en localizar esa información, en preparar un PowerPoint, en lo que sea. Todo ese tiempo que yo pierdo lo voy a ganar y voy a poder ser más productivo haciendo otras cosas, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son preguntas típicas que os podéis hacer? Oye, Paco, ¿pero qué pasa con mis datos? ¿Me van a robar mis datos de mi organización? Tranquilidad, o sea, que no cunda el pánico. Los datos no salen de la organización vuestra. ¿Y esto por qué es? Porque al final lo que ha hecho Microsoft es, en su plataforma que ya tiene integrada todos los sistemas, ha añadido esa capa que os decía de seguridad y cumplimiento integrado de la parte de Copilot. Por eso os decía que es tan importante la parte de seguridad. Si vosotros tenéis bien la parte de seguridad, es donde estáis evitando cualquier fuga de información, pero no para Microsoft, sino para la gente que os pueda atacar. Y eso además se va a complementar mucho con la parte de Copilot. Ahora os explicaré por qué. Lo que os comentaba, ¿vale? Si tenéis bien la parte de seguridad, tenéis bien la parte de vuestros datos, la gobernanza de vuestra información y entonces la privacidad es vuestra. Vosotros controláis vuestros datos. Microsoft no va a utilizar esos datos para alimentar ningún modelo. No, eso me gusta o quiero intentar corregirlo porque es un bulo que está surgiendo por ahí. Microsoft no utiliza los datos de la organización para nada. Los datos son vuestros y de ahí no salen. Entonces, aquí es al punto que os quería llegar. Si se tiene bien hecha la parte de seguridad, la parte de compliance y la parte de privacidad, lo único que hace Microsoft es sumarle la capa de responsabilidad de la inteligencia artificial. ¿Qué hace esta capa de responsabilidad de inteligencia artificial? Pues que Copilot te dé respuestas seguras, que tenga una trazabilidad de la respuesta. ¿Por qué? Porque aquí os pongo un ejemplo. Si yo no trabajo en recursos humanos, que por ejemplo en mi caso yo no trabajo en recursos humanos, no tengo que tener acceso a nada de recursos humanos. Si previamente no me han quitado el acceso a una carpeta de recursos humanos, si yo le pregunto a la inteligencia artificial, me va a responder porque previamente, en el primer punto de la seguridad, no me han quitado el acceso. Por eso Copilot me responde y esto es lo que luego puede llevar a una buena o a una mala experiencia con la inteligencia artificial. Por eso es lo que os voy a remarcar mucho. Es muy importante pasar por la parte de seguridad para que luego, cuando se utilice ya la inteligencia artificial, dé mejores respuestas. Si esto lo vemos y lo ponemos con licencias, ¿vale? Porque es verdad que
no podemos hablar solo de Copilot si no se tiene una licencia base. Una licencia base puede ser desde una empresa básica, una empresa estándar, una empresa premium. ¿Qué pasa? En el momento en el que ya le sumas una licencia con seguridad, pues todo esto que os digo de darle accesos al usuario a ciertos archivos, aplicar políticas de DLP, de Data Loss Prevention, aplicar etiquetas en los documentos para que la gente no pueda acceder. Todo eso os lo va a dar una business premium, pero con una business básica o business estándar, esa parte no la vais a tener, ¿vale? Entonces, para que veáis que en el momento en el que se le mete un poquito de seguridad, la inteligencia artificial va a funcionar mucho mejor porque te va a dar mejores respuestas. Entonces, ¿cómo va a funcionar Copilot? Y ahora ya vamos a pasar a la parte de la demo para que os pueda enseñar cómo lo utilizo en las aplicaciones. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar en las aplicaciones de 365, le vamos a lanzar una pregunta, un prompt es una pregunta. Esto va a llegar a Copilot. ¿Qué va a hacer Copilot primero? Va a entrar y va a hacer una parte de preprocesamiento de la información con la información que yo tengo de la organización y donde yo tengo acceso. Si no tengo acceso a esa información, no voy a tener acceso, entonces no me va a poder responder sobre eso. Por eso es muy importante la parte de seguridad, porque si os dais cuenta, el recorrido, el primer sitio donde os va a buscar la información es en vuestro tenant, en vuestra organización, ¿vale? Luego lo va a cruzar con los aprendizajes de lenguaje, que esto además viene genial. ¿Por qué? Porque aunque se escriba una cosa mal, va a saber entendernos. ¿Y esto a qué es debido? Porque utiliza lo que se llama el índice semántico. Esto lo llevamos utilizando años y no lo sabíamos. Y os lo voy a explicar. Y ya veréis como más de uno va a estar diciendo que sí con la cabeza. El índice semántico, cuando en un buscador de Internet buscamos y escribimos una palabra mal, ¿qué nos dice siempre el buscador? Oye, ¿no habrás querido preguntar esto otro? Y te pone bien la palabra que tú habías puesto mal. Eso es el índice semántico y estos son los aprendizajes del lenguaje. Lo llevamos entrenando años a través de los buscadores de Internet. Entonces, aunque escribamos algo mal en Copilot, Copilot va a saber ponerlo en contexto de lo que le estamos preguntando, ¿vale? Una vez que hace y lo cruza con los aprendizajes del lenguaje, pues si lo hemos escrito mal, vuelve otra vez a la información nuestra, hace la segunda parte de postprocesamiento y ya por último nos va a dar la respuesta en la aplicación de 365 donde le estamos haciendo la pregunta. Todo esto que he tardado a lo mejor 2 minutos de reloj en explicarlo más o menos, Copilot lo va a hacer en cuestión de segundos. Pero para que veáis un poco la trazabilidad que hace la información, ¿vale? Y aquí que es importante en todo lo que es esa búsqueda que hace Copilot es la higiene del dato. Si os fijáis, la higiene del dato, ¿dónde entra? En la información de vuestro tenant. Por eso es tan importante. Esta es la parte que más tenéis que manejar, la higiene del dato. ¿En qué se va a basar esta higiene del dato? En 3 conceptos. ¿Quién tiene acceso al dato? Es decir, ¿comparto en exceso? ¿Son algunos documentos demasiado accesibles? Lo segundo, la parte de sensibilidad. ¿Tengo bien identificado y protegido el contenido de mi organización que es más sensible? Por último, los datos obsoletos. Si hay sitios obsoletos, al final hay que eliminarlos. Y aquí os pongo unas medidas que hay que hacer a corto plazo antes de meter la inteligencia artificial. Esta sería mi recomendación. Lo primero, ¿quién tiene acceso al dato? Hay que administrar bien la privacidad y los sitios públicos. Hay que administrar los permisos a los sitios de SharePoint, por ejemplo. Revisar los permisos. Hay a veces que no se revisan y hay que revisarlos también. ¿Cómo se protege la información? ¿Lo tengo bien identificado? ¿Utilizo instrumentos de etiquetado, de confidencialidad y herramientas como el DLP, el Data Loss Prevention, para evitar fugas de información? Y, por último, si tengo datos obsoletos, esos datos hay que eliminarlos. ¿Por qué? La pregunta de cómo se le hace a Copilot es muy importante. Si yo, por ejemplo, le digo a Copilot, oye, hazme un análisis contable de mi empresa, así, sin especificar nada más, y yo, si tengo acceso a un documento que es del año 90, me va a dar una respuesta y también me va a coger el dato del año 90. Es verdad que aquí yo estoy cometiendo 2 errores. Lo primero, no estoy siendo específico en la pregunta. Podría decirle perfectamente que me haga un análisis contable solamente del año 2024, pero para que veáis, si no soy específico y hago una pregunta general, si tengo acceso al dato del año 90,
te va a dar el acceso también te va a dar ese dato del año 90. Lo segundo, si ese dato, que es obsoleto, ya no estuviera, no me va a dar ese dato del año 90. Entonces, si os dais cuenta, aquí se me juntan dos conceptos de, primero, tengo que ser más específico en la pregunta. Siempre, cuanto más específicos seamos en la pregunta, mejor. Y segundo, porque hay un dato obsoleto que no se ha eliminado. ¿Cómo va a ser ese plan de adopción? Y ya pasamos con la demo en vivo. Ese plan de adopción siempre lo dividimos en 5 fases. La primera fase de visión es toda esta que os he contado en cuanto a... Bueno, la parte de visión y preparación van de la mano, para que os hagáis una idea, ¿vale? Porque la parte de visión y preparación es hablar con vosotros, ver exactamente, identificar todo ese contenido sensible, etiquetarlo bien, utilizar herramientas de DLP, tener bien toda la parte de seguridad y luego ya empezar con una prueba piloto. Esa prueba piloto yo aconsejo empezar con 5 licencias, ¿vale? ¿Por qué 5 licencias? Una licencia iría para un alto directivo de la empresa, otra licencia iría para el director de IT de la empresa y luego las otras 3 licencias hay que intentar darlas a usuarios que vamos a llamar usuarios de mente abierta. Un usuario de mente abierta son aquellos usuarios que les gusta utilizar nueva tecnología. Por desgracia, los seres humanos tenemos una cosa en nuestro interior que se llama resistencia al cambio. No nos gusta aprender cosas nuevas, no nos gusta cambiar cuando ya tenemos un método de trabajo, pero creerme que la inteligencia artificial ayuda muchísimo. Yo aquí os doy mi experiencia personal. Yo llevo utilizando lo que es Copilot desde que nació en enero del año pasado, ya llevo más de un año con él. Y es verdad que al principio te peleas mucho con Copilot de cómo le pregunto, porque es lo que más os va a costar, el cómo le pregunto a Copilot para luego obtener lo que yo quiero exactamente. Y aquí os voy a decir, por favor, no le habléis a Copilot como si fuera un niño pequeño. A Copilot hay que hablarle como si fuera una persona, ¿vale? De hecho, lo vais a ver ahora cuando yo le empiece a preguntar a Copilot, vais a ver que yo lo voy a tratar como si fuera una persona que tengo aquí a mi lado y que le pregunto algo directamente. Ese es el primer error que veo, porque veo que se le pregunta como si fuera un niño pequeño y no. Copilot sabe muchísimo y tiene acceso a nuestra información, entonces seguramente incluso sepa más que nosotros, ¿vale? Y hay que romper esa barrera de resistencia al cambio que tienen los usuarios. Por eso es tan importante los 3 usuarios que os digo, que son de mente abierta, que les gusta utilizar nueva tecnología. Porque si vosotros dais esta licencia a un usuario que no le gusta utilizar la tecnología, nueva tecnología, no va a utilizar Copilot. Y el feedback que vais a poder tener de esos usuarios va a ser un feedback negativo, como que no les gusta la licencia, pero no es que no les guste, es que simplemente que tienen esa resistencia al cambio interior y que no quieren cambiar. Y, por último, que creo que también es importante, los usuarios, y yo aquí me incluyo, nos tenemos que forzar a utilizar Copilot. Para que os saquéis una idea, yo me he tirado con un POSIT aquí en el portátil, que lo único que me ponía en el POSIT, literal, era Paco utiliza Copilot. ¿Por qué? Porque cuando me mandaban un PowerPoint, cuando me mandaban a hacer un PowerPoint, me mandaban a hacer una tabla de Excel o me mandaban a hacer cualquier tarea, mi tendencia natural era hacerlo de forma manual. Pero yo ahí estoy perdiendo mucho tiempo. Os voy a poner un ejemplo. En hacer un PowerPoint, a lo mejor tardo 3 horas. La inteligencia artificial me lo hace en 1 minuto. Luego ya podremos hablar de gustos, colores, porque en eso es verdad que la inteligencia artificial no va a entender de gustos y colores, ¿vale? ¿Eso qué quiero decir? Que lo importante es que la presentación, el PowerPoint, te lo va a dar hecho. Y luego ya es tú darle tu toque personal humano, por así decirlo, para ya terminar de hacer la presentación. Pero cuando yo antes me tiraba 4 horas para hacer un PowerPoint, ahora me tiro 30 o 40 minutos, porque primero le pido la presentación por la inteligencia artificial, la tengo y luego ya simplemente la retoco y le doy mi toque humano, le pongo con los colores que a mí me gustan, la letra de fuente que a mí me gusta, pero eso ya es el toque final que hay que darle. Por eso os decía que la inteligencia artificial no viene a sustituir un puesto de trabajo, viene a ayudar y que la gente sea más productiva. Y para ello la gente se tiene que reinventar en su puesto de trabajo y pensar que tiene la inteligencia artificial para que le ayude en su día a día. Y ya por último, después de esa ejecución piloto, ya podemos empezar a hablar de una ejecución general, de contratar para más departamentos dentro de la organización, incluso, que esto es un último punto que también aconsejo, hacer como un centro de excelencia para ir teniendo ese feedback de los usuarios y ver realmente
qué tal van los usuarios con la licencia, si la están utilizando, porque además Copilot te puede dar métricas para saber si los usuarios realmente están utilizando la inteligencia artificial o no. ¿Por qué os digo esto? Porque a mí me ha pasado en mi casa. O sea, yo le he puesto Copilot a mi equipo y yo les pregunto, oye, ¿pero utilizas Copilot? Y si me dicen que sí, y luego entro en la consola de Copilot y veo que no preguntan, pues le digo, oye, porfa, lo primero, no me mientas, porque es que puedo ver si le haces preguntas a Copilot. Entonces, no exactamente qué pregunta, pero puedo ver si le está haciendo preguntas. Si le ha hecho 5 preguntas al día, 7 preguntas al día, 0 preguntas al día. Entonces, si yo te pregunto y veo hay un 0, es que realmente no estás utilizando Copilot. Y ahora vamos a pasar a lo que es la demo. ¿Cómo voy a enseñar la demo? Pues vamos a ir yendo por las aplicaciones. Lo primero, vamos a empezar en el Teams. ¿Qué vamos a tener aquí en el Teams? Lo que es para poder preguntarle cosas. Yo aquí os enseño una cosa que yo hago todas las mañanas. Antes de entrar en el propio correo, directamente le pregunto qué correos tengo urgentes de responder por mí. Entonces, ¿ahora qué está haciendo Copilot? Está entrando en mi correo y me está analizando de todos esos correos que yo pueda tener, que ahora una vista rápida para que veáis, tengo 81 correos. De esos 81 correos, ¿todos son para mí o todos son para mí y tienen la palabra urgente? Seguramente no. Pero yo ya desde primera hora de la mañana me puedo organizar, ¿vale? Para saber exactamente cuáles son esos correos urgentes que tengo que responder primero. Entonces, fijaos el tiempo que ya estoy ganando. No he entrado en el correo y ya puedo detectar exactamente qué correos son urgentes y que tienen que ser respondidos por mí, ¿vale? Ya os digo que yo lo aplico mucho en cuanto a productividad para yo ganar tiempo y poder ser más productivo y hacer más tareas. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pues, por ejemplo, oye, ¿cuándo es la próxima reunión que tengo con un compañero? Por ejemplo, aquí son tips que podéis utilizar para hacerle este tipo de preguntas. Y son preguntas que aconsejo empezar por estas para que os vayáis acostumbrando a cómo preguntarle a Copilot. Pues, por ejemplo, yo le podría decir, oye, ¿cuándo es la próxima reunión que tengo con mi compañera Laura? También vais a ver, cuando le hago la pregunta en español, me responde en español. Si le hago la pregunta en inglés, me va a dar la respuesta en inglés. Pero igualmente, yo la podría decirle, puedes traducirlo al español, por ejemplo, y simplemente me va a coger eso que me ha puesto arriba y me lo traduce al español. Pero incluso puedo hacer más cosas. Yo de esta reunión le puedo decir, ¿puedes ayudarme a preparar para esta reunión? Y ahora ya me va a coger donde tenga acceso para poder preparar esa reunión y me va a dar información. Por eso os digo que al final luego nosotros tenemos que ir viendo todo lo que me va a ir dando Copilot y analizarlo yo como usuario y ver si para mí lo necesito, ¿vale? Entonces, fijaos que es un detalle bastante bueno, me está diciendo quién lo ha organizado, quiénes son las personas que van a atender y posibles materiales relevantes que me pueden servir para esta reunión. Entonces, fijaos que incluso para prepararme una próxima reunión que pueda tener, lo puedo utilizar. Incluso una cosa muy chula que ha puesto aquí Microsoft es esto de editar en Page. Esto me parece genial, lo de editar en Page, porque así puedes ir asignando tareas a compañeros. Pues, por ejemplo, quiero que este material lo revise un compañero. Pues aquí puedo poner un arroba, mencionar al compañero que sea y se lo comparto. En el momento en el que se lo comparto, al compañero le llega a través de Page y ya podemos estar trabajando en una forma de colaboración, ¿vale? Si os dais cuenta, todo esto siempre va a ser colaboración, productividad, ganar tiempo. Es lo que siempre vamos a resumirlo. Una cosa que os voy a aconsejar siempre que vayamos a cambiar abruptamente de un tema, empezar un nuevo chat, ¿vale? Pues aquí, ya os digo, podríamos hacer millones de preguntas. Luego cada uno tenemos que ir aplicándolo en nuestro día a día. Pero mirad, esta es una muy buena. Por ejemplo, ¿qué tengo mañana en el calendario? Sin entrar en mi calendario, yo le puedo lanzar la pregunta a Copilot y ya me va a ir diciendo cómo tengo el día de mañana. Que evidentemente mañana lo tengo bastante tranquilo para lo que soy yo, ¿vale? Entonces, fijaos, pues ya mañana ya sé que tengo 2 reuniones. Esto podrá ir evolucionando y si yo quiero tener más información, le puedo volver a preguntar a Copilot. Una cosa buena, se os queda aquí un chat a nivel histórico para que podáis ir viendo todo lo que le habéis ido preguntando. De aquí, ¿qué es lo mejor? Que esto os lo voy a copiar en el chat, en esta parte, porque esta página de aquí que os voy a pasar
es la página de Copilot Lab de Microsoft, donde Microsoft ha puesto ya un montón de preguntas que todas estas funcionan, son válidas y como un punto de partida puede ser muy bueno. ¿Por qué lo digo? Porque en donde te pone aplicaciones, os podéis filtrar por esa aplicación donde queréis ir jugando con Copilot para ver qué tipo de preguntas podéis hacerle, por ejemplo, en Word, en Excel, en PowerPoint, ¿vale? Entonces creo que es un buen punto de partida empezar por estos prompts que os los voy a compartir aquí en el chat, en el enlace oficial, ¿vale? Vamos a pasar al Word. En el Word, ¿qué vamos a poder hacer? Pues vamos a poder hacer desde crear un archivo de la nada a coger un archivo que ya tengamos y que nos cree un documento, por ejemplo. Entonces, se puede utilizar tanto el buscador que ya tenemos aquí o pinchando en el simbolito de Copilot. Yo por costumbre, fijaos que yo también soy una persona de costumbres, ¿vale? Utilizo el simbolito de Copilot de la derecha, pero porque es a lo que me he acostumbrado. El buscador funciona exactamente igual, ¿vale? Yo aquí ya podría decirle, por ejemplo, crear un documento con las 6 formas de ser más efectivo en el trabajo. Yo esto se lo lanzo, me puedo poner a atender una llamada, a hacer un correo, lo que sea, que aquí ya me está dando un contexto y me dice, oye, ¿quieres insertarlo? Pues yo lo inserto. Entonces ya me ha puesto y me está ayudando a crear ese documento. Oye, que tengo yo exactamente un documento y lo quiero hacer a partir de un documento que tengo. Me voy a abrir un Word nuevo y aquí le puedo decir, crear una propuesta basada en un documento que yo tenga exactamente. Pues, por ejemplo, documentos que tengamos en el SharePoint, ¿vale? De la organización, que esto siempre es muy importante. También se pueden mencionar archivos. Ahora os enseñaré cómo podemos mencionar un archivo. Si yo, por ejemplo, me cojo este documento, que es un documento infernal de Microsoft, ¿vale? Con información, pues yo le puedo decir que en base a ese documento me crea a mí un documento ejecutivo. Entonces, fijaos el tiempo que gano. Un documento que yo podría tirarme horas en analizar por el propio Microsoft, ya le puedo pedir un resumen, ¿vale? Oye, que leo el resumen y le voy a conservar. Y leo el título y el título no me gusta, por el motivo que sea. Se le puede pinchar en el simbolito de Copilot, reescritura automática. ¿Y qué va a hacer? Va a coger lo que yo estoy seleccionando y me va a poner otras formas en cómo me puede poner ese texto. Y yo lo leo y digo, ah, pues mira, me gusta más que ponga acuerdo de servicio financiero de Dora. Le doy a reemplazar y ya me está cambiando el título. Oye, que lo quiero hacer con un párrafo entero, lo puedo hacer igual. Le doy a reescritura y va a coger ese párrafo y me lo va a poner en este caso, fijaos, me ha dado 3 opciones diferentes. Oye, pues leo la segunda y me gusta más la segunda. O incluso yo le puedo decir, oye, quiero que seas más conciso, quiero que sea un tono más profesional, un tono más formal, más informal, lo que queráis. Vosotros pensad que en este sentido el límite va a ser vuestra imaginación. Que a veces esto también puede ser complicado porque el límite es la imaginación, entonces se pueden pedir muchas cosas, pero yo aquí le puedo decir que sea tono más profesional y formal. Le digo para que me lo haga y ya me lo está cambiando y me da una cuarta opción con lo que yo le he pedido, que sea más profesional y más formal. Entonces, es una forma de incluso reescribir de una forma rápida. Oye, puede ser que en una parte de texto tengamos datos como para hacer una tabla. Se le puede pinchar y directamente va a hacer una tabla. Incluso, fijaos, de un párrafo, que a lo mejor de un párrafo no puedes sacar una tabla, te puede sacar una tabla de un párrafo. Y luego yo aquí puedo jugar diciéndole, oye, quítame una fila, añádeme una fila, una columna o lo que yo quiera que quiero que me añada, ¿vale? En el Word, como veis, al final va a ser de gran ayuda para poder crear documentos de la nada, poder referenciar archivos, ¿vale? Nos puede pasar también que el archivo no nos dé tiempo a guardarlo en SharePoint. Aquí el truco es irnos a la carpeta donde tenéis el archivo, ¿vale? Darle con el botón derecho, lo he hecho muy rápido, darle con el botón derecho, mostrar más acciones y hay que copiarse la ruta de acceso. ¿Para qué? Porque una vez que se copia la ruta de acceso, nos podemos venir aquí al Word y si yo me abro uno nuevo y le digo que quiero crear un esquema para y le pego la ruta de acceso, ¿vale? Directamente
como yo tengo el acceso descargado en local, me lo va a poder coger para poder hacer lo que yo le esté pidiendo. Entonces, fijaos que no es tan estricto el tenerlo subido a SharePoint. ¿Es lo recomendable? Sí, pero si tienes el archivo en local, donde tú tienes acceso, pues se puede hacer esto que os digo de copiar la tuta de acceso. En el PowerPoint, y esto a lo mejor es una pregunta que me voy a adelantar a una pregunta que me podéis hacer. Y aquí perdóname que vaya un pelín deprisa, pero sé que me estoy pasando un poquito de tiempo y no me quiero pasar mucho. Y es para terminar de enseñaros sobre todo cómo lo utilizo en las aplicaciones. En PowerPoint me adelanto la pregunta, oye Paco, es que yo quiero ponerlo con los logos corporativos de mi empresa para cuando cree el PowerPoint. ¿Se puede hacer? Sí, pero primero tienes que tenerlo subido como una plantilla. Muy importante, si no lo tenéis subido primero como una plantilla en el PowerPoint, no va a coger vuestros logos corporativos, ¿vale? Esto es muy importante. Yo lo voy a hacer con una presentación en blanco, pero que lo sepáis que si lo queréis hacer con vuestros logos corporativos, primero se tiene que seleccionar la plantilla, ¿vale? ¿Por qué? Porque una vez que tú coges la plantilla, ya te va a coger el formato bajo el que te va a hacer toda la presentación, ¿vale? Pero bueno, imaginemos que yo empiezo una en blanco, ¿vale? Me vengo aquí a Copilot y aquí igual, yo aquí le puedo decir, oye, créame una presentación a partir de un archivo que yo tengo o créame una presentación de la nada, por ejemplo. Se lo vamos a pedir. De hecho, fijaos que ni siquiera voy a escribir, le voy a hablar directamente. Crea una presentación con las 6 formas de ser más efectivo en el trabajo, que tenga un diseño bonito y esquematizado. Claro que ya no hace falta ni escribir, que esto ya me parece increíble, ¿vale? Aquí ya sí que ganamos tiempo. Vale, crear una nueva presentación. Vale, no me la ha cogido. Fijaos, esto son cosillas que me pueden pasar del directo, ¿vale? En vez de un archivo, un segundo. Vale, crear una presentación. Y aquí ya, pues lo que os comentaba, ¿no? De las 6 formas de ser más efectivo. Trabajo con un diseño bonito y esquematizado. Entonces yo ya lo puedo lanzar y ya Copilot ya me va a empezar a poner primero el borrador de lo que va a ser la presentación, que primero me lo está presentando, y ya le digo, vale, me parece correcto lo que me vas a poner las diapositivas, y le digo que me las genere. Fijaos el tiempo ya que estoy ganando, no estoy perdiendo tiempo en hacer la presentación, que esto es muchas veces lo que más tardamos en PowerPoint. Luego ahora cuando Copilot me lo dé, ya lo pondré yo con mis colores, le daré mi formato, si le quiero dar otro formato diferente, pero el trabajo complicado que es crear la presentación y todas las diapositivas, ya me lo va a hacer Copilot. Y también va a utilizar imágenes que hay dentro de mi organización para, en las propias diapositivas que está creando, utilizar imágenes que son de mi organización. Entonces, esto, como veis, suele tardar, dependiendo de la conexión a internet, puede tardar un minutito, ¿vale? Pero fijaos, ya está haciendo las de conclusión, que ya está terminando. Y ahora es simplemente, ¿veis? Ya aquí detrás, pues ya me ha creado la presentación. Y además, bastante bien, con colores bastante correctos, ¿vale? También porque yo no le he puesto un contexto de cómo quiero los colores, ¿vale? Que esto también creo que es importante a la hora de los colores. Y no solo es que cree las diapositivas, es que en cada diapositiva, a pie de página, os pone de lo que está hablando, ¿vale? Es decir, os da un contexto a la hora de poder luego hacer la presentación. Luego lo que os digo, ya podremos hablar de gustos, de colores. De hecho, ha puesto Microsoft aquí el diseñador al lado del símbolo de Copilot. ¿Para qué? Porque el diseñador, esto ya estaba y es, oye, que te gusta la primera diapositiva, pero de otra forma te gusta más esta otra opción, se le pincha y ya te cambia rápido la diapositiva, ¿vale? Esto lo podemos hacer con todas. Si me voy a la segunda diapositiva, no, me voy a esta. Si me voy a esta, por ejemplo, ¿veis? Pues siempre me da una vuelta de tuerca. Que luego ya lo queréis de una forma diferente porque os gusta más otro formato. Ahí hay que cambiar el formato y ya nos tenemos que meter en diseño y poner el diseño que más nos gusta a cada uno, ¿vale? Pues os decía que Copilot en lo que es gustos y colores es difícil que entre. De PowerPoint, como veis, es para crear documentos, ya sea PowerPoints, presentaciones, ya sean de la nada o que tengo un PDF, por ejemplo, también puedo hacer una presentación.
Es decir, si yo me abro un PowerPoint nuevo y le digo Copilot, crear presentación a partir de un archivo, yo directamente le menciono el archivo e igual directamente me va a ir creando la presentación en base a ese archivo que yo le estoy referenciando, ya sea un PDF, ya sea un PowerPoint, incluso de un PowerPoint se puede sacar otro PowerPoint, aunque sea redundante, pero se puede hacer, ¿vale? Lo que sí os tengo que decir, que no lo he mencionado en la parte de Word, a día de hoy solamente se pueden mencionar 3 archivos, ¿vale? Esto se irá ampliando y dejará todavía hacerlo con muchos más. Y como veis, en este caso, fijaos qué rápido me está haciendo las diapositivas, que en menos de 30 segundos voy a tener hecha una presentación. Se me parece increíble el tiempo que gano, sobre todo de estos documentos que en mi caso son con demasiada información de Microsoft, pues puedo ganar mucho tiempo y adelantar, ¿vale? Por último, el Excel. En el Excel, ¿qué vamos a poder hacer? Pues nos vamos a olvidar de las fórmulas. Fijaos lo que os voy a decir, algo tan complicado como las fórmulas en el Excel, nos vamos a olvidar de ello. ¿Qué nos va a pasar en el Excel con Copilot? Que tenemos que activar el autoguardado. Si no, no va a funcionar. El autoguardado en este caso es a nivel OneDrive, no en SharePoint, ¿vale? Esto tiene sentido porque cada vez que se trabaja en un Excel, cada vez que se hace una modificación, guarda así, cada vez que se hace una modificación en el Excel para que se quede guardado y se quede siempre una última versión, ¿vale? Pero yo aquí ya podría empezar a jugar. Yo aquí simplemente os estoy mostrando una tabla a modo ejemplo, que esto es de unos eventos todo ficticio, ¿vale? Esto no son cosas reales, esto es todo datos ficticios de eventos que vamos a hacer, quiénes son los ponentes, dónde se hacen, cuántos son los asistentes, cuánto se ha gastado de inversión y el gasto que ha sido por evento. Yo de esto, ¿qué puedo hacer? Pues, por ejemplo, le puedo empezar a preguntar cosas. Por ejemplo, añade una columna calculando, que calcule el gasto medio por asistente a cada evento. Por ejemplo, o sea, esto es una fórmula que te podría pedir alguien de, oye, dime exactamente cuál ha sido el gasto medio por asistente a cada evento. Entonces, directamente se lo lanzo a Copilot. ¿Qué está haciendo? Está analizando la tabla, va a extraer los datos que yo le estoy pidiendo. Esto hay que darle un ratito. No suele tardar tanto, ya os digo que depende un poquito de la conexión a internet. ¿Y ahora qué va a hacer primero? Me va a explicar la fórmula antes de añadírmela, ¿vale? Que esto pues ya nos lo pone aquí. ¿Cómo se hace esa fórmula? Pues primero me explica cómo se calcula el gasto medio y luego ya me dice, oye Paco, ¿quieres que te inserte la columna? Y digo, maravilloso. No me aprendo la fórmula y encima me inserta la columna. O sea, fijaos el tiempo que estoy ganando. Y esto yo lo voy a traducir, yo utilizo mucho el Excel. El no tener que aprenderte una fórmula de Excel, creedme que tenéis muchísimo ganado, ¿vale? Entonces, fijaos de qué forma tan sencilla, ya me olvido de las fórmulas, incluso que quiero yo aprender de las fórmulas, no pasa nada porque aquí me lo está explicando cómo se calcula la fórmula exactamente, ¿vale? De esto podríamos pedirle 1000 millones de fórmulas diferentes. Aquí sí que es verdad que es muy difícil enseñar esta parte de Excel porque cada uno en nuestra organización nos piden una serie de datos diferentes. Entonces, lo que quiero sobre todo que entendáis que si vosotros sabéis lo que queréis extraer, es directamente preguntarle a Copilot y siempre diciéndolo de añade una columna. ¿Por qué? Porque así luego, cuando te muestre la fórmula, te os va a decir lo de insertar la columna y os la puede insertar. ¿Vale? Ya os digo que esto es muy importante, al igual que en la parte de PowerPoint, hay que decirle crear una presentación y esto hay que tener cuidado porque yo he visto casos que a lo mejor un usuario le ha dicho en un PowerPoint, oye, hazme una presentación y Copilot no entiende el hazme una presentación, entiende la palabra créame una presentación. Por eso digo que os tenéis que acostumbrar a cómo preguntarle a la inteligencia artificial. En este sentido, es muy de castellano antiguo, para que me entendáis. Si yo quiero que me cree una presentación, le tengo que decir expresamente, créame una presentación. Si quiero que en el Excel me añada una columna, expresamente le tengo que decir, añádeme una columna. ¿Vale? Es que si no, no lo va a hacer. Y luego, otra cosa que está muy chula en el Excel, el analizador de datos, que esto ya es para crear tablas dinámicas. Esto ya estaba, el analizador de datos, pero ahora cobra mucho sentido con la parte de Copilot. Un segundito, a ver si me carga el analizador de datos.
Yo os digo que esto sobre todo es para crear tablas dinámicas muy rápidas. ¿Por qué? Porque cuando haces una tabla dinámica te puedes volver loco de qué pongo en la barra vertical, qué pongo en la barra horizontal y directamente, no me está cargando, que esto es por mi internet, perdonadme, no me carga el analizador de datos, os lo quería enseñar para que veáis cómo se puede ir seleccionando. Y por último, en el correo, para lo que veáis, que me vengo aquí a una carpeta donde tengo poquita información o información que no es muy relevante. Por ejemplo, de cada correo yo le puedo pedir que me haga un resumen. Si lo veis, yo cada vez que me pongo encima de un correo, ¿vale? Me dice que si quiere que me haga un resumen. Esto a mí también me viene genial porque yo me tengo agrupados los correos por conversación, ¿vale? Entonces, si esto fuera una conversación, un hilo de correo entre varios compañeros y yo estoy llegando al último, le puedo decir directamente, oye, hazme un resumen por Copilot. Entonces, Copilot ya me hace un resumen. Incluso le puedo preguntar para que Copilot me ayude a dar una respuesta o yo le puedo dar a responder a todos. Esto, por ejemplo, es un evento que me están invitando y, oye, pues yo en este evento no tengo tiempo de ir, por ejemplo. No puedo asistir. Simplemente le pongo eso de no puedo asistir y mirad lo que va a hacer Copilot. Copilot me va a redactar un correo, ¿vale? Que dice, estimado equipo de Microsoft, espero que este mensaje se encuentre bien. Gracias por invitarme al evento, pero sin embargo no puedo asistir al evento. Entonces, fijaos que a lo mejor si tenéis un correo que tenéis que dar una respuesta rápida, también lo podéis hacer con Copilot, para que veáis hasta dónde llega. Y sobre todo aquí en el correo, que sepáis, y ya sí que no os quito más tiempo, tenéis que estar en la nueva versión de Outlook. No funciona con la antigua. ¿Vale? Esto también es una pregunta que me hacen mucho y no funciona en la antigua versión de Outlook. Es solamente para la nueva versión de Outlook. Ya lo siento porque sé que estamos acostumbrados a la antigua, pero no nos queda otra que hacerlo en la nueva. Y bueno, sobre todo que sepáis que a través del equipo de Talio, que aquí os pongo 3 personas de contacto, tanto José Antonio, José Manuel como Aitor, y también su buzón, podéis canalizar también cualquier pregunta, cualquier cuestión que hayáis tenido a través del webinar. Y sobre todo espero que os haya servido y que hayáis aprendido un poquito más en cuanto a seguridad e inteligencia artificial, que por remarcaros ya lo último, van de la mano. Lo que os decía, en la última slide tenéis al equipo de Talio por si necesitáis contactarles, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, ahí tenéis los contactos para cualquier duda que tengáis sobre las licencias o la forma de trabajar o incluso poner en marcha algún tipo de proyecto, pues podrá contar con nosotros. Podéis enviarnos un correo a estas direcciones. Y la verdad es que muchas gracias, Paco, por las explicaciones. Cada vez que vamos a un webinar de este tipo de Copilot, pues se van viendo las funcionalidades que van ampliando y las mejoras que van haciendo, ¿no? Al final están enriqueciendo lo que va a ser nuestro compañero virtual y las ayudas que nos hacen sobre todo para no tener que enfrentarnos muchas veces a un folio en blanco. No sé si ha entrado alguna pregunta en el chat. Muchas gracias y hasta la próxima.